Radio U por la Mega. Y bueno, hoy inicio de la semana y como pasa los lunes acá en este espacio, Radio U, nosotros nos encanta hablar de esta sección que es Multiverso Geek, hablar un poco de las noticias del mundo virtual, del mundo de los videojuegos, pero también desde cualquier espacio profesional que se desempeña en esta área. Y por supuesto hay un sinfín de cosas que van en torno a lo que nosotros llamamos Multiverso Geek. Bueno, de la raíz incluso, porque hoy vamos a estar hablando con Maurice Rauseo, que es editor y fundador de Ligno Productions, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, es actualmente profesor de una electiva sobre creación de cómics, también es profesor en el Instituto Creativo Digital de Guatire de guionismo y elaboración de cómics, y bueno, por eso digo y además es escritor de historias y fundador de Santa Sofía, que bueno, es un cómic brutalísimo que ya nos va a recordar un poquito, digamos, todo este universo que es muy interesante. Y lo que te iba a decir yo, Majito, al final, pues bueno, lo que realiza justamente el profe Maurice Rauseo es justamente la raíz, la base de todo el mundo digital, pues obviamente, ¿no? Que nace del lápiz, del papel. Es así, necesariamente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias por tenerme aquí y encantado. haberme invitado nuevamente. Gracias a ti por estar aquí, Maurice. Sí, bueno. Ale entró con una introducción de preguntas fuertes. Perdón, Así que, fastidioso soy. Tú ve lanzando lo que creas que pueda desarrollar un poco ese tema, porque es bastante amplio. Claro, está bien. Bueno, efectivamente, parte de ese humor de la cultura popular que inicia en los periódicos, inician las primeras historietas. Siempre cuando en clases les explico un poco de historia del cómic a los alumnos, siempre les digo como que los memes hoy en día son precisamente eso, son cómics. Sí. Narran historias y hacen chistes cotidianos con imágenes fijas, la mayoría. Y algunos que ya son en video, ya eso no formarían cómics, pero el meme clásico son las historietas. Lo que pasa es que son hechas en vez de ser hechos por un ilustrador, son hechas por personas con la creatividad. Exacto, la creatividad y las herramientas de edición que tengan. Claro. Uh-huh. Claro. Y por ejemplo, hablando del contexto que se desarrolla en la creación, ¿no? De personajes desde cero, de universos, de un mundo, de una historia que se quiere narrar y se crea este cómic con una técnica de repente de ilustración que va a definir quizás un poco cuál es esa firma, ¿no? De ese autor. ¿Hay alguna relación con la creación de estos mundos que también tienen que ver con una relación a la creación de mundos de videojuegos también digitales? ¿Hay algo que tú digas, puede ser que acá se conecten, puede ser que de repente acá no? Claro. Bueno, todas las formas de storytelling, todas las formas de contar historias tienen en común que necesitas estos elementos estructurales en el conflicto, necesitas un protagonista, necesitas entonces la construcción de los personajes, necesitas la construcción del universo. Todos estos elementos los puedes ver en películas, los puedes ver en series de televisión, los puedes ver en libros, en narrativa, lo puedes ver en videojuegos y también los vas a ver presentes en el cómic. Una pregunta, Maurice. Ahora que lo comentas, ¿siempre hay un antagonista o hay un formato en donde tú mismo eres protagonista, antagonista? Eso puede ser, ¿no? Bueno, hay varias formas de responder eso. Siempre va a haber una fuerza antagónica porque sin la fuerza antagónica, sea un personaje, no se genera conflicto. Y la fuerza antagónica va a ser eso que le dificulta al personaje, al protagonista, el objetivo que él se traza. Claro. Entonces, esa misma fuerza antagónica puede ser la naturaleza, puede ser como un terremoto, una tormenta, un virus, algo por el estilo. Puede ser la sociedad, el entorno en el que se encuentra. Puede ser tú mismo. Puede ser el mismo. Problemas de personalidad, Exacto. Sí, ¿no? Sí, entonces, esos son los tipos de conflicto. Ok. Y por ejemplo, cuando estás creando o partes de la idea de, me gusta dibujar, me gusta la creación de historias, ¿en qué momento decides quiero hacer un cómic? ¿O en qué momento alguien puede decir, me encanta esta línea de trabajo? ¿O cómo hago esto? O sea, ¿cómo alguien le puede armar como el esquema mental de decir, voy a afrontar este reto? Bueno, el cómic
sin duda le llama mucho la atención a la gente que dibuja. Yo por mucho tiempo Claro. dibujé también. Ahorita lo estoy retomando, pero yo realmente me especialicé en la escritura, Ok. porque no le tengo paciencia al dibujar. Ok. Pero el cómic llama mucho la atención a los ilustradores y especialmente le llama la atención a las personas que consumen cómic y a las personas que quieren Claro. contar sus historias en ese formato. Pero precisamente por eso suelen enfocarse mucho en la técnica de dibujo, en solo el área de dibujo, cuando el dibujo es una herramienta para tú también narrar Comunicar. la historia. Ujú. Entonces, ¡Pow! ¿Sabes? ¡Boom! ¿No? Sí, claro. Eso fue mi, No, sí, sí, mi sí. forma de representar. Que claro, ahí no hay Claro. una parte del guión, pero es claro lo que pasó. si hacen un video con esto, en ese momento tienen que poner la onomatopeya animada. Por favor, Vanessa y Juan. Ok. Sí, perdón, continúa, que yo te interrumpí, me disculpa. No, está bien. Justamente esa es la idea, pues. Claro. Que, o sea, pueden haber muchas formas en las que la gente decide llegar al cómic y dicen, oye, este es el medio al que me quiero dedicar, pero mi consejo es, si te llama la atención consumirlo, entonces también puedes probar, intentar crearlo. Claro. Seas claro. que ilustres o no. Mori, a mí me partiste el coco hace rato cuando dijiste que los memes son cómics. Ahí me quedé, o sea, como... sí. ¿What? Te Porque, quedaste flotando. a ver, los memes son manifestaciones culturales, son desde dichos o situaciones como comunes, ¿no? Donde la gente puede como identificarse, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. Va por ahí un poco. Sí. Que es Como del como el lenguaje. enganche. Como una manifestación del lenguaje también. De la cultura. Y también de la cultura. De sí, la tienes cultura razón, a sí. través del lenguaje. El Sí, lenguaje en total. este caso es gráfico, Ujú. pero tiene que estar como muy bien, o sea, muy bien mostrado Sí. para que realmente la gente como que entienda la escena Claro, y conecte, ¿no? Y también hay un contexto del grupo de personas que van a entender eso. Es decir, tú no le envías esa imagen gráfica, ese meme, tú no le envías el mismo que de repente compartes con tus amigos del salón al que compartes con tu familia. Porque hay muchos memes que de repente puedan ser de ese contexto y otros que no. Claro, no, bueno, y de Pudiera otros ser. países incluso. Y de otros una países, gente otras de comunidades, otras Noruega de ciudades. repente ve un meme, o sea, bueno, de repente Venezolano. no, es así, un Va a meme haber- venezolano y no va a entender nada. Nada, Más exactamente. allá del lenguaje, del idioma. Claro, y yo cuando digo que los memes son un cómic es porque tienen dos características que Ujú, tienen ujú. todos los cómics. El cómic se define como contar una historia, narrar algo con Ujú. imagen fija y eso lo tiene un Ok, meme Ujú. cuando ok. es con imagen fija. Y lo otro es que la diferencia a nivel de lo que es para la cultura, todo lo que ustedes están comentando, Ujú. entre el meme y lo que eran las primeras historietas al final de los periódicos como suplemento es ninguna. Mm. Al final se estaban burlando de una situación cotidiana y generando cultura popular a través de ahí y era muy local también. Claro, claro. Maravilla. Qué Súper maravilla. crack, súper crack. Yo quería preguntarte, Moris, la profesionalización del mundo del cómic, por ejemplo, en tu caso, que eres profesor de la creación de cómics, de cómo empezar, cómo iniciar, ¿cuáles son las ramas laborales que pueden conseguir personas que están interesadas en dedicarse a esto? ¿O a qué institutos pueden ir para mejorar sus técnicas, aprender mucho más? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, por partes. Por partes. Por parte, la parte de campo laboral y todo Sí. eso, Ujú. aquí en Venezuela se está construyendo. Ok. Es un medio que está renaciendo o naciendo en este Ujú. momento. Ujú. Han habido intentos de industrialización y de distintos sellos editoriales propios aquí. Uno de los ejemplos más cercanos a industrialización que tuvimos acá fue todo el tema que pasó con la serie de Jaimito. Ajá. Que ahí se contrataba a los ilustradores y a los escritores para crear esos chistes y generar eso. Pero actualmente se está construyendo, así que te mentiría si te digo, hay campo laboral acá para hacer cómics. Ujú. Si acaso es junto con mi editorial Ligno Productions, habrá otros proyectos igual de pequeños por ahí Ujú. que están generando estas primeras empresas Claro. a nivel local que quieren publicar y generar ese campo local aquí, ese Sí. campo de trabajo aquí. Pero a nivel mundial hay mucho, Claro. hay mucho. Y en específico con lo que ustedes están elaborando, que ya tienen rato realizando este universo Santa Sofía, ¿no? Sí. ¿Cuántas entregas tienen ya? ¿Cuánto han desarrollado?
Bueno, tenemos 3 tomos de Santa Sofía que ocupan entre los 3 tomos 10 capítulos. Ujú. También tenemos ya más de 6 historias autoconclusivas en nuestra serie Ligno Presenta. Ok. Y para este año estamos trabajando en varios lanzamientos, más Ligno Presenta, más historias autoconclusivas. De hecho, parte de los estrenos que tenemos este año son historias autoconclusivas, son one-shots en los que están participando personas que fueron alumnos nuestros en el intensivo de creación de cómics y mangas desde cero que hicimos en noviembre del año pasado. Qué ¡Qué maravilla. maravilla! Me encanta. Felicidades, Morris. Sí. Bueno, estamos en una conversa interesantísima con Morris Rousseau, es editor y fundador de Ligno Production, licenciado de Comunicación Social en LUCAP y bueno, escritor de historias como Santa Sofía, que nos vienen comentando un poco del proyecto y lo cual es una ciudad de corazón frío. No, pero esto sí dilo tú, por favor. Cumulonimbus. Ay, gracias. Un nombre científico de las nubes. ¿En serio? Sí, ¿Ese es el nombre científico de las nubes? un tipo de nube, sí. Un tipo de nube. Ok, vamos Mira, a indagar más de esto. ¿trajiste alguna de Santa Sofía? Para No, mostrárselo hoy a no Majo. las tenía a la mano. No, importa, tranquilo, no tranquilo. importa, no Vamos a importa. seguir conversando con Morris acá en Radio esto es Multiverso Geek por la Mega. Donde sea. Hoy en Multiverso Geek, pues conversando con el profe Morris Rousseau, es editor y fundador de Ligno Production, licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor actualmente de una electiva sobre creación de cómics en esta casa de estudios. También es profesor en el Instituto Creativo Digital de Guatire, guionismo y elaboración de cómics, y además escritor de historias como Santa Sofía, ciudad de corazón frío, Cumulonimbus y Bien, Despojos. a mí me costó full. A mí me cuesta siempre. Sería como escritor de historias como Santa Sofía, ciudad de corazón frío, como los nimbus y despojos. Salen como las figuras del cómic, ¿sí? Sonó bien. ¿Bien? Sonó bien. sonó Podemos perfeccionarlo un poco más, profe. Mucho. Gracias por su amabilidad. Profe, cuéntenos un poco de bueno, cómo adentrarnos en el mundo de los cómics. ¿Cuáles podrían ser los tips que le podría dar a estudiantes que tengan esa intención de Esa acercamiento, inquietud, esa sí. inquietud? Bueno, lo primero es que a la hora de crear un cómic, elijas una historia que te guste y que te apasione. Ujú. Muchas veces la recomendación en el mundo editorial es que empieces por algo pequeño, porque es más rápido de terminar y de pulir bien. Ok. Claro. Pero yo lo que recomiendo es que inicies por la historia que tiene contigo años en tu cabeza, dando vueltas y que te apasiona. Porque así, de esa manera, en este primer intento, vas a tener algo que te gusta y que y va a tener ahí enganchado, Ujú. y es más probable que de esa forma te enamores del medio y Ujú. seas constante con ello. Claro. Entonces, si lo disfrutas, va a salir mejor. Claro, y además que es algo que le vas a entregar. Seguramente le vas a poder aportar demasiadas cosas de tu mente. Para conseguir lograr hacer el cómic, en el caso en tu caso como escritor, necesitas un buen partner, una buena partner, ¿no? Claro. Que sea una ilustradora muy destacada, como para que tú te sientas, digamos, bien robusto con tu propuesta. Yo pensé que tenía que ser la misma persona que el que ilustrara. No, No, tú no trabajas es en necesario. dupla. Puedes hacerlo, ¿no? Sí, ok. totalmente. Sí. Ok. Entonces, ese es lo primero, elegir una historia que te apasione. Ajá. Y lo segundo es, sobre todo para los ilustradores, no tener miedo a salir de tu zona de confort. El cómic siempre te va a pedir, como el centro es la historia, siempre te va a pedir dibujar cosas que no habías dibujado antes. Claro. Ujú. Entonces, nunca habías dibujado carros, entonces en Santa Sofía hay muchos carros. Entonces, hay que aprender a dibujar carros y practicar eso. Nunca habías dibujado fondos, entonces el cómic necesita la contextualización y todo este tipo de cosas. Claro. Entonces, no tener miedo como ilustrador a salir de tu zona de confort y siempre mejorar con respecto a eso es una de las cosas que además a los ilustradores de cómics los hace mejorar muchísimo una vez se ponen a crear uno. Yo no voy a aportar absolutamente nada al comentario que acaba de hacer el profe. Yo me voy a quedar ahí, mira. Pero si es un tema, profe, o sea, el tema de conseguir a esa persona que dibuje, o sea, que esté como al nivel lo que tú aspiras, ¿no? O sea, Claro. como dupla. Claro, bueno, como todo emparejamiento creativo, siempre se necesita estar como alineado. Ujú. El carácter, también uno tiene que, como escritor, tener la mente abierta y saber que la parte gráfica y el aporte gráfico
de lo que va a ser el producto final, eso lo aporta el ilustrador y esa es la visión del ilustrador. Sí. La parte de uno como escritor es la historia, pero el cómo se ve y cómo y qué tan bien se ve, eso lo va a aportar es el ilustrador. Claro. Y hay un momento en el que tú digas, ok, ya tengo este conocimiento, ahora puedo empezar, o deberías esperar a tener ciertos conocimientos para poder arrancar. ¿Cuál es el mejor momento? Justamente hacia eso va mi tercer tip, que es que no te detengas por tu nivel ni de escritura ni nivel de ilustración, porque vas a mejorar es haciéndolo. Entonces la idea es arrancar a crear cómics, a escribir cómics. Obviamente los primeros, uno ya cuando tiene experiencia, uno ve, yo mis primeros guiones no los reconozco, me parecen horribles, pero bueno, es con la experiencia que tú vas a ir mejorando y es mejor y llega más lejos el que hace y lo intenta y empieza al que está esperando a aprender algo mágico y entonces tener de una vez el nivel de Stan Lee. En creatividad es así, ¿verdad? O sea, justamente es atreverse, es intentarlo, es equivocarte, es que te lean además otros masters que de repente tú digas, epa, yo reconozco a este otro escritor, que tengo acceso a él y le puedo enviar algo como para que me dé un poco su retroalimentación y eso sin duda te ayuda. Que te pateen y que te hagan como aterrizar como, mira, brodercito, si sigues por aquí no vamos para ningún lado. O mira, está muy bien, exígete un poco más y tal. Sí. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para saber qué tan largo debe ser esa creación? Mira, lo hago en no sé cuántas páginas o tiene que haber un desenlace definido para yo saber, ok, no, necesito ya que este personaje se desarrolle completamente. ¿Cómo te controlas? No sé, ¿cómo no lo dejas fluir tan? No sé, ya yo voy a crear un libro ya de cómic. Eso viene con la práctica, uno le va agarrando como el ritmo a la historia y al capítulo y... porque hay capítulos. Bueno, a la extensión que tú quieras hacer para el cómic, si va a ser una serie o si va a ser de un solo episodio. Claro. Eso uno lo va agarrando, el aprender como el ritmo de contar mucho en poco tiempo. Pero precisamente ahí es muy valioso lo que justamente decía por acá, que era el contar con el feedback de alguien más. Claro. Mostrarle tu guión a alguien, que alguien lo lea, que se enganche con la historia. Mostrarle tu dibujo a alguien, que alguien lo lea, que te dé el feedback y tener la mente abierta. No pecar de ser demasiado autocrítico, pero tampoco pecar de creerse como que no tienes nada que mejorar. Claro. Porque cuando estás en esa etapa que no tienes nada que mejorar, regularmente es porque hay mucho que mejorar. Claro. Sin duda, sí. Oh, no, y que capaz entras como en este ciclo de pensar que todo, en el bucle, que todo se va a entender. Exacto. Y en verdad otra persona cuando está completamente fuera del contexto de tu mente, dice, no entendí esto. ¿Cómo no lo vas a entender si tal? O sea, total. Sí, pasa mucho. Sí. Qué rica y maravillosa esta conversa. En verdad, yo estoy aprendiendo muchísimo sobre cómics y bueno, creo que todos los oyentes también que de repente no están tan conectados, ustedes escríbanos al 0424-276-2532. Acérquense, por favor, Maurice, tus redes sociales también para que la gente esté en sintonía y toda la info que necesiten obtener a través de ti. Bueno, en Ligno Productions nos consiguen en todos lados. Ligno se escribe L-Y-G-N-O. Actualmente tenemos abiertas las inscripciones para un nuevo intensivo de creación de cómics desde cero que va a ser durante el mes de marzo. Es ya. Bueno, estén muy pendientes. @ Ligno Productions, L-Y-G-N-O. Muy bien. @ Alejandro con Instagram. @ Marijo Maracas. Gracias, Maurice Raduceo, por estar con nosotros, acompañarnos aquí en Multiverso Geek en Radio U por la Mega. Y bueno, nos despedimos. Feliz inicio de semana para todos. Nos escuchamos mañana de 3 a 4 como siempre en Radio U. Chao. Chao. Se nos acabó el tiempo.